Y estamos nuevamente en el aire de Tucumán con todo para recibir a nuestra querida movilera Gabriela Arias, que está en compañía. Contanos, Gaby, ¿con quién estás en este momento? Gracias, Carla. Nosotros nos encontramos en el Ministerio de Salud con el doctor Luis Medina Ruiz, porque venimos abordando el tema de la quema de cañaverales, pero queremos saber cómo afecta a nuestra salud la inhalación de humo de esta quema de cañaverales. Por eso le damos la bienvenida, doctora, a este móvil en vivo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar? Estamos atravesando en nuestra provincia, más en el interior, mucha quema de cañaverales, los incendios, por ejemplo, que se produjeron en alta montaña. Sí, la verdad que afecta mucho a la salud. Fundamentalmente, primero tenemos que pensar en el riesgo de accidente de tránsito, ¿verdad? Porque si hay humo en la ruta, disminuye la visibilidad y ese es el riesgo inmediato, quizás lo más peligroso que existe con la quema, además de la posibilidad de que llegue a una vivienda, que queme cables, que corte la luz. ¿Se han dado accidentes, doctor? Sí, bueno, hubo accidentes, pero aparte el riesgo que hay, ¿verdad? Ayer volvíamos de La Cocha, por ejemplo, y había cerca de en la ruta, camino hacia la capital, quemas, pero muy cercanas a la ruta. Además del peligro de que pase un camión con combustible o demás que pueda, bueno, producir un incendio. Por otro lado, con respecto a la salud de las personas, en primer lugar, bueno, produce irritación en la vista y produce problemas en el aparato respiratorio. Cuando uno está respirando aire que está con tierra o con algún contaminante, nuestro organismo produce una secreción como para lavarle el árbol respiratorio. Y hay personas que son hiperreactivas y ante cualquier elemento que entra al árbol respiratorio produce espasmo bronquial o aumento de secreción, tos irritativa. Y hablemos de los chicos más chiquitos o los adultos mayores, es un problema mucho más serio. Si hay ya una persona que tiene una enfermedad de base, tiene EPOC o tiene alguna enfermedad respiratoria que le produjo alguna secuela, peor todavía, le puede llevar a insuficiencia respiratoria. Y por supuesto, si nuestro árbol respiratorio tiene la capacidad y la particularidad de poderse como limpiarse, por decirlo de alguna forma, te vio como cuando el tiempo está muy frío o hay mucha tierra, comenzamos a estornudar o a toser. Se produce secreción y es como que lava nuestro aparato respiratorio. Ahora, una persona que tiene problemas, para producir ese tipo de mecanismo, puede quedar sustancias adentro y producir primero irritación y luego infecciones incluso. Porque nuestro árbol respiratorio tiene que tener una mucosa que está tibia, ¿verdad? Caliente, húmeda y limpia. Entonces, eso lo permite porque el aire tiene que entrar por la nariz, por las fosas nasales, que justamente esas son las particularidades que tiene la respiración por la nariz. La nariz tiene los vellitos, tiene mucha vascularidad y calienta, humedece y filtra el aire. Ahora, si de pronto el aire entra con otra característica, produce irritación y eso puede llevar desde espasmo bronquial, una reactivación de un asma bronquial, una reactivación de un EPOC o incluso infecciones. ¿Se han incrementado las consultas por este tipo? Sí, sobre todo las oftalmológicas. Hemos notado, y bueno, y en algunos lugares de la provincia hay aumento de cuadros respiratorios que por ahí puede ser por el cambio climático también, por el frío, o por alguna exposición por ahí a braseros también. Pero lo malo es que en esta época se conjuga todo, ¿verdad? Que hay viento, que hay sequía, que bueno, el polvillo y también la quema de cañas. O sea, terrible para las personas que sufren de los bronquios. Recomendación para aquel que vive en una zona en donde se producen muchos tipos de quemas de caña que son constantes. Bueno, lamentablemente lo único que podemos recomendar es que se use un barbijo, por ejemplo, el barbijo que sirve para protegernos de enfermedades infecciosas, también sirve para esto. Ustedes vieron cómo muchos, incluso periodistas nos comentaban que cuando el uso del barbijo, una persona que siempre era alérgica al cambio, bueno, al polen y demás, esa alergia disminuía. Y es porque no tenemos exposición al alérgeno. Así que nos queda, porque no podemos hacer otra cosa como ciudadanos, ¿verdad? Quizá como Estado tenemos que evitar que se quemen las cañas, perseguir y multar al que lo hace en forma intencional, pero como ciudadano en mi casa, si yo no puedo ir a otro lado, me coloco un barbijo, la higiene de manos y bueno, por supuesto, regar con un balde la superficie con tierra que
que pueda haber o permanecer dentro de la casa, si es que de pronto empiezan a caer los restos de hollín en el ambiente. ¿Ese hollín es el que produce conjuntivitis, por ejemplo? También puede caer, lo que pasa es que puede caer en la vista e inmediatamente produce un cuerpo extraño dentro del ojo. Eso produce una irritación inmediata y bueno, luego las partículas más pequeñas pueden producir irritación si uno se toca los ojos con los contaminantes. Sí, Carla, te escucho. Sí, Germán quiere hacerle una consulta al doctor. A ver, si me das un segundo, aquí el doctor se está colocando el auricular. Vamos a chequear que le... ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Ahí está. Ahí te escucha Germán. ¿Cómo le va, doctor? Lo saluda desde el piso. Buen día, ¿cómo están ustedes, Germán? Bueno, hoy en la Gaceta, en tapa de la Gaceta, habla que en Concepción hay muchos casos de asfixias por el tema de la contaminación ambiental, pero Concepción lo tiene usted al ingenio La Corona y a la par, en Banda de Río Salí lo tiene al ingenio más grande de la provincia, que equivale a 10 ingenios, que es el ingenio Concepción. En Aguilares lo tiene el ingenio Aguilares en Santa Bárbara. ¿Qué hacer en esas poblaciones? Molinuevo por lo menos está generando algún tipo de denuncia, pero ¿cuál es la visión política que usted ve de todo esto? No, bueno, el gobernador Osvaldo Jaldo siempre nos dice que tenemos que cuidar a la gente y justamente hay una decisión de parte del gobierno, no es el Ministerio de Salud el que tiene poder de policía, pero hay una decisión de proteger a la población y la quema de caña pone en riesgo la vida de las personas, desde el accidente, como decía recién, y por supuesto con enfermedades. Hemos notado un aumento inicial de cuadros respiratorios, ahora está en descenso, por lo menos con los cuadros respiratorios que tienen relación con la infección. Por ejemplo, por gripe o por bronquiolitis hay un descenso de casos, pero hay un aumento por ahí de consultas no significativa relacionado a esto, porque las personas habitualmente tienen la forma de protegerse. Una persona que tiene EPOC, que tiene asma bronquial, tiene su mecanismo de protección, pero incentiva los cuadros respiratorios. Yo creo que no hay ningún justificativo para producir esto de quemar las cañas, no hay ningún justificativo porque no solamente pone en riesgo la vida de las personas, sino también la salud de las personas. ¿Aumentaron las consultas? ¿Cuál es el comportamiento de los hospitales de estos lugares? No hemos notado en forma significativa, por lo menos lo que nosotros monitoreamos siempre son los cuadros respiratorios infecciosos. Es el monitoreo porque son donde tenemos medidas preventivas eficaces como el tema de la vacunación y demás. Pero significativa no hemos tenido porque la quema se está dando ahora, así que eso seguramente lo vamos a poder medir la semana que viene. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Carla Luna le saluda. Quisiera hacerle una consulta yo también con respecto a este tema, por favor. Sí, bueno, yo le voy a consultar. ¿Cómo sabemos que estamos intoxicados por humo? Para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Este tema de los síntomas. Sí, no sería intoxicación por humo, sino por los componentes que tiene. Bueno, en primer lugar, nuestro árbol respiratorio tiene, por decirlo de alguna forma simple, como sensores que detecta sustancias que no tienen que estar en el árbol respiratorio. Y lo primero que ocurre es el estornudo. Eso ocurre cuando uno entra en un ambiente donde hay polvillo, hay incluso algún desodorante o una sustancia que el organismo desconoce o que es agresivo hacia nuestro árbol respiratorio y comenzamos a estornudar o a toser. Incluso nos aumenta el lagrimeo en la vista o la secreción nasal. O sea, uno detecta que hay un aire contaminado fundamentalmente primero con la tos y el estornudo y el aumento de secreciones. Y luego, por supuesto, con un aumento de la frecuencia respiratoria. Uno empieza a tener que respirar con más profundidad y con mayor celeridad, y eso también son signos ya más importantes. Y posteriormente ya hay una reacción tipo espasmo bronquial. Se siente silbido en el pecho, que eso, por supuesto, ya cuando empezamos a estornudar o a toser hay que salir de ese lugar. O utilizar algún medio, que lamentablemente lo único que nos queda como ciudadanos es usar un barbijo, que el barbijo filtra en gran proporción toda esa sustancia que puede estar en el aire. Bien, y ya para terminar, la última pregunta. En caso de que haya inhalado mucho humo, ¿qué hacemos? ¿Cómo tenemos que actuar? Hay que cambiar del lugar, y bueno, si uno se siente mal, empieza a respirar mal o a toser, el centro de salud más cercano a su domicilio, porque ahí seguramente lo van a evaluar, van a ver la saturación de oxígeno,
van a ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que habitualmente se altera también, y le van a colocar oxígeno. Eso, una persona que de pronto no respira bien, no importa la causa, porque está tosiendo, ahí tiene espasmo bronquial o una tos que no cesa, tiene que consultar urgente a el centro asistencial más cercano, que en todos los lugares tiene oxígeno y tiene un profesional que lo va a evaluar y le va a hacer el tratamiento, que es el oxígeno fundamentalmente. Doctor, le agradecemos su tiempo y esta nota. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias, Gaby, por el contacto también y bueno, va a ser hasta la próxima salida. Muy bien, Carla, hasta un próximo contacto. Bien, ahí está con todas las recomendaciones que hay que tener en cuenta para esta época en donde es común esta problemática de la quema de cañaverales. Ahora rápidamente, ya que estamos hablando del medio ambiente, vamos con Peti Piñata que nos va a contar acerca del ecocanje.